Estamos ya de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos acompaña en este estudio el economista Alberto Acosta Burneo, analista, con quien vamos precisamente a conversar sobre lo que está pasando ahora en materia del análisis y debate de la reforma tributaria. Gracias por estar con nosotros, economista. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, en este momento el país, mientras por un lado pues se abre al mundo o también a los inversionistas nacionales a decirles soy atractivo para que vengan ustedes a dejar su capital, tengo toda esta oferta, esta gama. Por otro lado, paralelamente está ese debate a la reforma tributaria donde hay puntos que se considera pudieran ser perjudiciales para eso, para el inversionista, sobre todo local, ¿no? En el tema impositivo. ¿Cómo ve usted el escenario con esas dos vertientes? Bueno, yo creo que son muy positivas las reuniones que se están dando en Quito. El foro de inversiones es una excelente noticia, enseñarle al mundo el Ecuador. Eso en paralelo definitivamente tiene que venir acompañado con reformas estructurales que demuestren con hechos que el país es atractivo para la inversión. Y eso se logra creando institucionalidad. Necesitamos seguir abriéndonos al mundo. Eso genera reglas que perviven a los gobiernos. Necesitamos una reforma para internacionalizar el sistema financiero, que se permita la competencia internacional. Hay que enfrentar el problema de la seguridad social. Tenemos que enfrentar el problema de una legislación laboral anticuada que no se está acorde al mundo moderno. Todas estas son reformas necesarias porque una cosa es invitar a los inversionistas y está muy bien, pero con hechos tenemos además que crear ese entorno que les da esa seguridad, que les hace decir, miren, el Ecuador es un país de oportunidades, allá tenemos que poner nuestros capitales. Esperemos que podamos avanzar y que se destrabe, sobre todo por el lado político, esas reformas estructurales para que el Ecuador en la práctica se transforme en un país atractivo para la inversión, porque la inversión es la fuente de crecimiento, de generación de empleo y de bienestar. Y por supuesto que claro, eso son buenas noticias, ¿no? Y se ha hablado de una meta muy ambiciosa y siempre el eslogan de este gobierno ha sido poner al Ecuador en los ojos del mundo, pero para ese inversionista local, usted escuchaba al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, ¿no? Donde decía, igual para ese inversionista, repito, es un golpe, dice él, lo que se podría aprobar en esta reforma tributaria, sobre todo en esa carga de impuestos que va dirigida a ese empresario, aunque sea por única vez. El gobierno ha dicho que esos impuestos afectan solamente al 4% de la población, sin embargo. Ese es un tema preocupante porque por un lado se dice se invita a invertir, pero de partida tenemos una situación tributaria que no es competitiva a nivel del inversionista. En el Ecuador castigamos a quien quiere invertir. La carga corporativa en el Ecuador es 42,6%. Carga corporativa es participación de trabajadores, impuesto a la renta e impuestos sobre dividendos. 42,6%. El promedio regional, 32,6%. 10 puntos menos. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Piénselo bien si quiere invertir en el Ecuador, porque aquí le va a salir caro. Entonces, esos son temas que hay que corregir. Dentro de ese entorno entra una reforma tributaria que dice le voy a cobrar al inversionista un impuesto al patrimonio, una contribución temporal, pero sucede que esta contribución ya se le cobró a quien invirtió en el Ecuador en 2016 por el terremoto. En 2019 se volvió a cobrar esa contribución y ahora en 2021 se quiere volver a cobrar. Y lo peor de todo es que la contribución de 2019 todavía no se termina de pagar. Las empresas tienen que pagar la última cuota de la contribución de 2019, tienen que pagarla el próximo año, en 2022, en el año en que empezaría a regir la nueva contribución de este gobierno. Es decir, dos contribuciones supuestamente extraordinarias en un mismo año. Esa no es una manera real de decirle el inversionista es bienvenido. Al final del día, son decisiones que lo que hacen es volver al entorno para producir, para invertir en el Ecuador, volverlo poco atractivo. Pero lo que dice el gobierno es, tengo que tocarle la puerta a los que más tienen, porque este es el momento para que ellos también se sumen y apoyen de esa manera y durante algún tiempo establecido, para que esa recaudación de impuestos se pueda traducir en más salud, en más educación, en más seguridad. Aquí yo creo que el problema es el error al entender cuál es el problema. El problema no está en una falta de recursos, sino en un mal gasto. No es un problema en los ingresos, es un problema en el gasto. El eslabón perdido en las finanzas públicas es que lo que recibe el Estado de nuestros tributos tiene que transformarse en servicios al público. Y ahí entra el tema de calidad, de priorizar gastos. El Estado no prioriza, gasta en muchos temas innecesarios que no le agregan valor al ciudadano, no mejoran la vida del ciudadano, y ahí es donde hay que trabajar. Lógicamente ese proceso no es sencillo, requiere de voluntad política y requiere de esa fortaleza para enfrentar grupos e intereses creados. Hay muchas personas que viven de la mamadera del Estado y que no la quieren soltar y que no van a aceptar soltarla. Entonces presionan a que el Estado siga subiendo impuestos y que no se preocupe en topar la calidad del gasto.
que se gaste en todo, sin importar si eso le llega al ciudadano o no. Y hay aquella persona que tiene que contribuir con el pago de esos impuestos, lo que dice es, yo tengo que colaborar, pero por otro lado, ¿cómo se explica que en el gasto corriente, ese gasto total, se incrementa en 1.000 millones en relación 2022-2021, tal y como está establecido? ¿Eso dónde queda o dónde deja ese esfuerzo que el Estado también tiene que hacer en esta crisis? Y es que eso nos ha enseñado la historia reciente, es que cada reforma tributaria, lejos de solucionar el problema fiscal, lo que hace es impulsar una nueva escalada de gasto público. Y este año no sería la excepción. Nos están pidiendo que para el 2022 los ciudadanos aportemos con 800 millones de dólares adicionales en impuestos y el Estado piensa para ese mismo año subir sus gastos en 1.000 millones. Entonces, ¿dónde está ese esfuerzo compartido? El problema es que se está enfocando y tratando de solucionar una crisis fiscal sin ir a su origen. Y el origen de la crisis fiscal viene por el lado del gasto. El gasto público se expandió en la bonanza de manera insostenible y ahora se quiere solucionar el problema elevando impuestos. No habría problema si es que realmente ese gasto llegara al ciudadano, si todo el gasto público fuese educación de calidad, salud de calidad, seguridad. Pero la realidad es que no es así, que mucho de ese gasto es un gasto innecesario, un gasto que se desperdicia, no se diga corrupción, que también existe, obras innecesarias, mal hechas. Entonces hay mucho por hacer para corregir la calidad del gasto y ahí deberían venir todos los esfuerzos. Hacer una auditoría integral al gasto para determinar qué gastos sí agregan valor al ciudadano, deben mantenerse, tal vez mejorar los procesos para que sea más eficiente, digitalizar los servicios públicos en su totalidad y en cambio aquellos servicios y aquellos gastos que no agregan valor simplemente tienen que ser eliminados porque no podemos seguir desperdiciando recursos de los ciudadanos en gasto que no agrega valor al ciudadano. Ahora, en la comisión, en este momento donde se lleva el debate, ¿no?, de este proyecto de ley de desarrollo económico urgente, también la conversación o ese intercambio de ideas está centrado también en el tema de deducciones por gastos personales. ¿En cuál debe ser esa base? Si es que en los 10.000 dólares o si es que debe más bien establecerse en 5.000. ¿Cuál es la repercusión? Y lo pregunto también, ¿no?, porque está, como digo, centrada ahorita en este momento entre los asambleístas en ese punto de discusión. Lamentablemente está en un debate espurio de decir qué afecta a ciertos grupos, qué afecta a los que más tienen y qué no afecta a los más pobres. La realidad es que la población no vive en estancos separados, no vive en mundos, en planetas distintos, vivimos todos juntos, integrados. Entonces, cuando le quitan dinero a una empresa, uno dice, la población tiende a pensar las empresas son todopoderosas, tienen recursos ilimitados. Primero que no es así. Hay empresas que después de la pandemia han tenido pérdidas y que ahora se les quiere cobrar una contribución, a pesar de que tienen pérdidas. Para muchas o para algunas significará ese empujoncito para que salgan del mercado, destrucción de empleos, o para otras significará posponer inversiones, empleos que no se crean. Entonces, al final del día, ¿a quién afecta que a las empresas se les quite liquidez que hubiese servido para invertir? Afecta a quien no va a tener un empleo o a quien va a perder su empleo. Esa es a la población más vulnerable. Lo mismo sucede cuando se le cobra un impuesto sobre el ahorro de la población que más ingresos tiene. Eso significa que esa población va a tener menos capacidad de consumo, va a reducir su nivel de ahorro, eso significa menos ventas, significa menos dinero para prestarlo para la inversión. Al final del día, el impacto es integral. No hay que quedarse solamente en quién paga directamente el impuesto, sino a quién es el afectado después de toda la cadena de interacciones que existe en la economía. Y la realidad es que la afectación viene por el lado, sacar dinero, 1.900 millones de dólares de la población, de los bolsillos de los ciudadanos, lo que implica es menos crecimiento económico, menos generación de empleo. Es decir, todos salimos afectados. Me quedan 30 segundos, economista, pero no quiero dejar de preguntarle sobre las observaciones que hizo ayer a la proforma presupuestaria también la Asamblea, ¿no?, diciendo que hay que revisar asignaciones de materia de salud, educación y también en ese financiamiento al sistema de rehabilitación social, porque los rubros no son los idóneos, no hay un real incremento en esas asignaciones. ¿Qué opina usted? Eso tiene que hacerse, me parece que es correcta esa observación, pero tiene un faltante importante. Tienen que también recomendar y decir, bueno, necesitamos que suban los presupuestos de salud, de educación, y así tiene que ser, eso es lo correcto, pero también tienen que recomendarnos decir en dónde deberían reducirse los presupuestos, porque la realidad es que los recursos son escasos y si aumentamos por un lado en lo importante, tenemos que reducir en lo no importante. Eso se llama priorizar y ese es el enfoque que debería tener la política pública en general. Incrementar en lo que importa, salud, educación y seguridad, pero reducir y de manera drástica en todo lo demás que no agrega un valor al ciudadano.
A veces parece que eso fuera solamente en el mundo ideal, ¿no? Y no resulta tan complejo ponerlo en la práctica, al menos en la historia del país. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias.